última parte ya del curso, que está relacionado, ya vimos, ¿no es cierto?, la parte de odontología legal judicial, ya la vimos, y nos queda ver la parte de odontología legal profesional, que es lo que vamos a ver ahora, y una última parte de odontología legal social que la van a ver con el doctor Rueda en un par de semanas más. Y con esto ya estaríamos acabando el curso. Esta es la primera parte entonces, y los objetivos de esta clase son comprender los conceptos relativos a lo que es ética profesional, analizar un poco la regulación de la profesión del odontólogo, ilustrar la importancia del secreto médico y analizar las funciones de algunas de las agrupaciones odontológicas. ¿Ah? Nosotros, como vimos al principio del semestre, conocemos tres áreas principalmente de lo que es la odontología legal, que es la odontología legal judicial, ¿no es cierto?, en donde está todo lo que está relativo al foro, la parte forense, la odontología legal profesional, que es lo que a lo que nos vamos a abocar en estos momentos, y la odontología legal social. Estas son las tres áreas extrapoladas de la clasificación de Simonín de la medicina legal profesional. En la medicina legal profesional existen cinco grandes temas. Por un lado tenemos temas de lo que es la ética, la bioética, la deontología, algunos temas relacionados con regulación de ejercicio de la medicina y las profesiones afines, el secreto médico, las relacionadas con agrupaciones médicas y responsabilidad profesional propiamente tal, ¿ya? Que es lo que vamos a ver la semana siguiente. Ahora bien, partamos acá. ¿Qué es la odontología legal profesional? ¿Ya? Nosotros estamos, como vimos recién, la medicina legal profesional es algo bastante amplio, ¿ah? Uno no puede evitar relacionarse con ella. No es como la parte judicial, en donde puede que nosotros no estemos realmente relacionados con eso nunca. Con la parte profesional no podemos evitarlo porque ahí está la parte, porque está constituido todo lo que son los aspectos legales que marcan nuestra labor como profesionales, ¿no es cierto? Están los derechos, los deberes, desde lo profesional, desde lo ético. Entonces, ¿qué es la medicina, la odontología legal profesional? Es la medicina legal profesional, pero extrapolada a asuntos que son propios de nuestra profesión, de la profesión odontológica, ¿no? La función entonces es que se preocupa de todo lo que son las materias que encuadran el quehacer normal, el quehacer habitual del cirujano dentista y utiliza la normativa vigente, naturalmente. Porque ¿qué puede ocurrir con esto? Puede ocurrir que dentro de este marco normativo que nosotros tenemos, podemos encontrarnos contra alguna transgresión. Y estas transgresiones son las que pueden acarrear eventualmente algún tipo de pena, digamos, alguna acusación ética, por ejemplo, o alguna demanda profesional, ¿no es cierto? Una demanda judicial que eventualmente pudiese acarrear alguna pena para nosotros. ¿Ya? Ahora, nosotros como odontólogos, en nuestro rol de odontólogos, la verdad es que no somos. Nosotros nos metimos a estudiar odontología pensando en áreas científicas. La mayoría de nosotros, ¿no es cierto?, en el colegio nos fuimos para el área científica y nos fuimos al área biológica y como que por ahí anduvimos dando vueltas y después dijimos, ah, vale, nos vamos a meter a odontología. Y resulta que odontología, el área de la salud en general, es una cosa bastante más amplia que la biología, porque claro, la parte biológica está involucrada, ¿cierto? Pero también tenemos que ver con una parte que es mucho más social, una parte porque estamos relacionados, ¿no es cierto?, con la sociedad, no estamos trabajando solos en un laboratorio mirando el microscopio, como pudiese ser algo netamente científico, una parte ética, porque trabajamos con personas, y también está el derecho involucrado, queramos que no, porque en el fondo tenemos una regulación, ¿ya? Nosotros no hacemos lo que se nos ocurre, sino que nuestro quehacer está enmarcado dentro de una normativa. Ahora, el rol del odontólogo es un rol em, bastante amplio, pudiésemos decir, porque somos de los pocos profesionales del área de la salud que no estamos bajo supervigilancia médica.
¿ya? Nosotros estamos capacitados para dirigir equipos de salud bucal, ¿no es cierto? Y tenemos que conocer las patologías estomatológicas, las técnicas preventivas, curativas, ¿no es cierto? Para controlar, prevenir, solucionar. Y lo que llevamos a cabo es parte de lo que se conoce como el acto médico. Y el acto médico, nuestros actos, nuestro quehacer se considera un acto médico porque examinamos, diagnosticamos, pronosticamos y tratamos patologías del área bucomaxilofacial. ¿Ah? El hecho de poder realizar esto, esta cosa completa que está acá abajo, se considera un acto médico. ¿Ya? Y como les decía, no estamos bajo supervigilancia médica porque hay otros profesionales del área de la salud que sí están bajo supervigilancia, que en el fondo están eh, a cargo o están supeditados a otro profesional, ya sea un médico, ¿no es cierto?, o un odontólogo, ¿no? Si bien hay algunas cosas que las distintas profesiones del área de la salud pueden hacer por sí mismas, hay muchas, en general se considera que están bajo supervigilancia, ¿no es cierto? ¿Se les ocurre algún ejemplo de eso? ¿A alguien? ¿Qué carreras, por ejemplo, qué cosas puede ser otras carreras que están bajo supervigilancia médica? ¿Mm? Constanza dijo algo, ¿Parece? nadie ha escrito. Por ejemplo, el rol de las enfermeras, de los enfermeros en los hospitales. ¿Ah? Si bien ellos hacen bastantes cosas, ellos lo hacen bajo la supervigilancia de algún profesional médico, ¿cierto? Que es el encargado de ejercer este acto médico, digamos, y dice, ya, ok, esta persona la examiné, le diagnostiqué lo que tiene, qué sé yo, y deriva algunas acciones, ¿no es cierto?, que puedan realizar otras personas. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia, digamos, para nosotros. Ahora nos toca hablar un poco de lo que es la ética, bioética y deontología. Ustedes tienen un ramo que se llama bioética, si no me equivoco. ¿Alcanzan a tenerlo ustedes o no? ¿O son de la nueva malla? Alguien que me cuente, porque yo sé que iban a meter ahí un ramo de ética, de bioética, pero no sé si es de la malla nueva o si lo alcanzan ustedes. Sí, lo tuvieron. Ya, perfecto. Entonces, esta parte ya la deben, como les va a sonar, la deben manejar más o menos, ¿no es cierto? En odontología legal profesional es importante, ¿no? La parte ética, bioética y odontológica es importante. Ustedes esto lo tienen que haber visto, la ética es una rama de la filosofía, es parte de la filosofía y lo que hace es reflexionar sobre la moral, sobre los códigos, sobre las obligaciones del hombre, ¿no? Una ciencia, ¿no es cierto? La ciencia de la ordenación de actos humanos, que son actos racionales y libres, que están de acuerdo a un criterio que vendría siendo un código moral, con miras a un fin que es el bien, ¿ya? Porque la filosofía lo que busca es la felicidad y la ética estudia cómo llegar a ella a través de diferenciar los principios morales entre el bien y entre el mal. Ahora, la moral como tal, que a lo mejor ya lo vieron, es un concepto que hace referencia como a un conjunto de reglas, ¿no es cierto?, de tradiciones, de valores, ¿ya? Comportamientos que son socialmente bien vistos. ¿Ya? Y eso depende de la cultura, de cada país, de la religión, ¿no es cierto? Y en contraposición, podríamos decir que la ética es el conjunto de valores individuales que están como guiando el comportamiento de una persona, ¿ya? La moral entonces es un conjunto de normas, son los valores, ¿no es cierto?, las creencias que existen, que están aceptadas en una sociedad y que sirven como un modelo de conducta al final, ¿ya? Y de una valoración para establecer lo que está bien o lo que está mal en ese lugar. ¿Ya? Ahora, ¿la ética puede estar en pugna con la moralidad? Sí, puede estar en pugna con la moralidad. En algunos países, por ejemplo, em, cosas
que de repente uno no se las cuestiona mucho, pero estudiar medicina, por ejemplo, en un país como Chile que hasta hace pocos años no tenía integrada la ley de aborto, ¿ya? Una persona que se va a especializar a España, que sí tiene ley de aborto, se encuentra ante el dilema ético para esa persona de que allá una de las cosas, uno de los objetivos de aprendizaje que tiene que tener para sacar la especialidad es saber hacer aborto, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces es una cosa que de repente tiene como tintes bastante locales. Ahora, los principios generales de la ética son el respeto por las personas, respetando su autonomía, ¿no es cierto? Y la protección de las personas, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. ¿Ya? La autonomía entonces exige que las personas que estén en condiciones de poder decidir, ¿no es cierto?, deliberar acerca de sus metas personales, se les respete esta capacidad, ¿ya? Se les respete y también la protección nos habla de las personas que tienen esta autonomía como disminuida, ¿no es cierto?, menoscabada de alguna manera y que requiere que se les proteja de daños, de abusos, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso habla de la primera parte, el respeto por las personas. Y la autonomía nosotros la vemos en que nosotros a nuestros pacientes, ¿no es cierto? Generalmente nosotros los examinamos, vemos lo que tienen, em, pero siempre vamos a estar en contacto con ellos. Estamos realizando un consentimiento informado, digamos, finalmente un consentimiento informado en el sentido de que le vamos contando al paciente lo que tiene, lo que se le va a hacer, qué es lo que va a pasar. Eso es un proceso que va pasando a través de las múltiples sesiones que nosotros atendemos a las personas, ¿ya? Y vamos respetando su autonomía. ¿Por qué? Porque la persona puede decir, ¿sabe qué, doctor? ¿Sabe qué, doctora? No. Y puede negarse a ese tratamiento, por ejemplo. Está en su derecho. Y nosotros tenemos que respetar la autonomía del paciente. ¿Ya? Las normas éticas, acuérdense, esto lo vimos un poco al principio del semestre, son prejurídicas, o sea, antes de las leyes, digamos. Em, Cuando no hay una ley, acuérdense que se puede recurrir a la ética, a la normativa ética. Cuando no hay una ley atingente, porque acuérdense que la ley no puede no pronunciarse, son preventivas, porque si sabemos que estamos buscando el bien, nos va a ayudar a prevenir el mal, ¿no es cierto? Y se asientan sobre la moral, como decíamos, que es una cosa como esta cosa que es como media local. Ahora bien, respecto de la ética, primero, entender igual que la ética no es normativa, no es lo mismo que la ley, pero es importante tenerla en relación a distintas cosas. Por ejemplo, en relación a nuestros pacientes. Nuestro comportamiento siempre debiese ser un comportamiento ético, buscando el bien, pero también tenemos que tener una ética profesional ligada a nuestros colegas, ¿ya? Que se los deben haber mencionado en otras asignaturas, así como me lo mencionaron a mí en su momento, en que hay cosas que realmente como que no sé, una típica transgresión a la ética con los colegas es cuando uno llega y se pone a hablar pericos de un colega con los pacientes, ¿ya? En realidad nosotros no conocemos todas las circunstancias eh, acontecidas, digamos, al momento de atender un paciente, con lo cual deberíamos abstenernos, solucionar el problema del paciente, sí, pero no ponernos ahí a hablar mal de los colegas porque sí. ¿Ya? Pero también tenemos que ser éticos para con nosotros mismos, tenemos que conocer nuestros límites, tenemos que respetar nuestros límites porque nadie lo sabe todo, tenemos que ser capaces de derivar de repente. Y eso también hace relación con un comportamiento ético hacia la sociedad finalmente. ¿Ya? Ahora, respecto del concepto de bioética, la bioética se centra en la investigación, ¿no es cierto?, en el progreso biomédico, y hay una enciclopedia de bioética que define como que un estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida, cuidado de la salud, a la luz de valores y principios morales. ¿Qué temas se abordan en la bioética? Muchos. Algunos ejemplos son la investigación con seres humanos, ¿ya? La eutanasia, la clonación, el aborto, etcétera. Hay muchos temas que
son vistos por la bioética. En las clínicas de repente hay comités de ética para el tratamiento de pacientes, pacientes complejos, pacientes cuando hay que pasar a un paciente de tratamiento a tratamientos paliativos nada más, por ejemplo, dejar de tratar a un paciente que está con un cáncer feo, y eso se ve en comités de ética, ¿no? Para no entrar como eh, en ya tratar a alguien más allá de lo humano, digamos. Ya cuando la cosa se pone muy fea, hay comités de ética en las que se estudian los casos y se ven qué es lo que va a pasar con esos pacientes, ¿no? Lo mismo con la investigación. La investigación salieron un montón de cosas que partieron también desde la Segunda Guerra. Aparecieron muchos códigos de ética justamente porque se hizo mucha investigación en seres humanos sin su consentimiento, no respetando su autonomía, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, la deontología, la deontología médica o la deontología odontológica es una rama de la ética, ¿no? Proviene de ahí, es una rama de la ética, también es una ciencia que trata los deberes profesionales desde un punto de vista empírico, ¿ya? La deontología ve ahí también un conjunto de normas, ¿no es cierto? Y un conjunto de normas éticas que pueden estar establecidas o no en algún documento y que rigen en el actuar del dentista en su actuar profesional. Esto estudia entonces, ¿qué cosa? Estudia los derechos, estudia las obligaciones de los profesionales y esto es transversal a todos los temas, ¿no es cierto? A los cinco grandes temas de la medicina legal profesional, ¿ya? Entonces, la deontología podríamos decir entonces que es la ciencia que trata el conjunto de deberes, de principios éticos que conciernen a cada una de las profesiones, a un oficio o a un ámbito laboral determinado, ¿ya? La palabra deontología viene del griego, ¿no es cierto? Que es como, del griego que es como deber, significa a ver cómo era, deontos, creo, deber y logos, o sea, el estudio, tratado de los deberes, estudio de los deberes. ¿Ya? Y son los colegios profesionales, en este sentido, las entidades que están encargadas de fijar esto, de mantenerlos, de promoverlos, de defender los conductos, los códigos deontológicos y vigilar su cumplimiento. ¿Ya? Y hay que exigir algún nivel, ¿no es cierto?, de competencia, de calidad de la gente adscrita. Es empírico porque está basado en la experiencia, está basado en la experiencia y en la observación de hechos. Y acá está este caballero, que es uno de los primeros libros que aparecieron por ahí en la historia, que es Jeremy Bentham, que escribió Deontología, ¿cierto? O La ciencia de la moralidad. Este es uno de los primeros libros que apareció al respecto. Y aquí tenemos algo que está muy relacionado con la ética, con los códigos de ética, que es el juramento hipocrático. Este es el juramento que clásicamente, desde lo clásico, lo hacían siempre los médicos, ¿no es cierto?, las doctoras al titularse, y todavía es bastante válido. No sé si ustedes, yo lo tuve que recitar al titularme, probablemente ustedes también. Y este es el juramento hipocrático, por ejemplo, ¿ya? Y Hipócrates vivió antes de Cristo, o sea, como en el siglo V antes de Cristo, y él ya había escrito cuáles tenían que ser algunas de las obligaciones de las personas que ejercen la medicina, ¿ya? Ahora, hay otros tratados, hay otras declaraciones, por ejemplo, como las declaraciones internacionales. Están las de Ginebra, las de Helsinki, las de Sydney, está el Código de Nuremberg, ¿ya? Y está el Código de Ética del Colegio de Dentistas, por ejemplo. La Declaración de Ginebra es como la actualización del juramento hipocrático, ¿ya? Esa fue como es la actualización y fue hecha como en los 50 más o menos, el 40 y tanto, mientras que la de Helsinki es un poco más moderna, del 60 y algo, em,
y es uno de los más importantes en lo que es la regulación en la investigación, en la investigación en seres humanos después del de Nuremberg. El de Nuremberg fue el primero porque salió después de la Segunda Guerra, ¿ya? Y después del de Nuremberg, el de Helsinki vendría siendo el segundo más importante. Y también hay otros como el de Sydney, por ejemplo, que tiene algunas declaraciones acerca de la muerte, ¿ya? Ahí va el tema de la eutanasia, por ejemplo. Ahora, desde el aspecto jurídico, la regulación del ejercicio profesional, desde el aspecto jurídico, nosotros estamos regidos por bastantes elementos, ¿no? Respecto de lo que es la atención en salud, por ejemplo, está puesta en la Constitución Política de Chile, en el capítulo 3, artículo 19.9. ¿Ya? Por ejemplo, que está acá, el 9 es el derecho a la protección de la salud, que dice que el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y rehabilitación del individuo, ¿ya? Asimismo, le corresponderá coordinar y controlar las acciones relacionadas con salud y que es un deber preferente del Estado garantizar la ejecución de estas acciones de salud, ¿ya? Ya sea que se presten a través de instituciones públicas, privadas o en la forma que condicione la ley, ¿no? La que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tiene el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, estatal o privado, ¿ya? Entonces eso ya la Constitución ya está hablando de aspectos que tienen que ver con la cobertura, digamos, con la atención, con el acceso. Y nosotros entramos después ahí con algunos códigos también. Acuérdense que nuestra Biblia es el código sanitario, pero también tenemos relación con el Código Penal, el Código Civil, el de procedimiento penal y naturalmente con una serie de leyes, normas, decretos, reglamentos, etcétera, ¿ya? Entonces, aspectos jurídicos relacionados con el actuar profesional tenemos un montón. Por ejemplo, regulación del ejercicio. El Código Sanitario dice en el artículo 112 que solo podrán desempeñar actividades propias de medicina, odontología, química, farmacia, ¿ya? U otras relacionadas con la conservación y restablecimiento de salud, quienes posean el título respectivo otorgado por la Universidad de Chile u otra universidad reconocida por el Estado, ¿no es cierto? O sea, que esté acreditada y estén habilitados legalmente para el ejercicio de sus profesiones. Acuérdense que eventualmente alguna de las penas que pudiese tener una persona es la inhabilitación, ¿no? Entonces acá el Código Sanitario nos dice quiénes pueden desempeñar estas actividades. En el artículo 115, este mismo Código Sanitario dice, los cirujanos dentistas solo podrán prestar atenciones odontoestomatológicas. Podrán, asimismo, adquirir o prescribir los medicamentos necesarios para dichos fines de acuerdo al reglamento que dicte el Director General de Salud. ¿Ya? Em, Esto hubo una polémica importante hace unos años porque nos querían quitar la facultad de prescribir algunos medicamentos, ¿no? Todos los medicamentos, los clonazepam, varias cosas, digamos, quisieron como restringirlas. Porque nosotros al día de hoy, la verdad es que hacemos una receta, si nuestro paciente necesita, le podemos dar un clonazepam, por ejemplo, para tratamiento de pacientes ansiosos, pero algunos también se usan en trastornos temporomandibulares, etcétera. Y algún genio por ahí dijo, no, es que los odontólogos, las odontólogas no pueden recetar esto y van a tener que pedirle a un médico. O bien comprar, pero darle a su paciente, comprar, no prescribírselo al paciente, sino que ellas ir a la farmacia y comprar lo que necesiten y casi que darles la pastillita que necesitan. Y salió pelea, y fue una feroz pelea, pero que se ganó en el fondo, porque los médicos para empezar dijeron, no, nosotros no tenemos nada que ver, no nos vamos a meter en los diagnósticos de los dentistas, nosotros no tenemos nada que ver ahí, no nos vamos a meter con eso. Y por el otro lado también se metió el colegio de dentistas, etcétera, y demostraron en el fondo que nosotros sí necesitamos esos medicamentos, que sí los utilizamos, ¿ya? Y que estarían interviniendo justamente con nuestra libertad de diagnosticar y de tratar patologías. Nos salvamos, pero lo intentaron.
Ahora, el Código Penal también se mete, ¿no es cierto? También aparece en lo que es la regulación del ejercicio, diciendo, acuérdense que el Código Penal castiga, en el artículo 494, inciso 8, dice que sufrirá la pena de multas de 1 a 4 unidades tributarias mensuales el que habitualmente y después de apercibimiento ejerciere sin título legal ni permiso de la autoridad competente las profesiones de médicos, cirujanos, farmacéuticos o dentistas. ¿Ya? Ahí ni siquiera hay que embarrarla, solamente por hacerlo sin tener, ¿no es cierto?, título, ya entraríamos en una pena. Luego, esto lo deben conocer porque es obligatorio, por ley, tiene que estar en todas las consultas, en todos los lugares donde se atiendan pacientes, está la ley 20.584, que es la ley de derechos y deberes de los pacientes. Hay un ebook, me parece mucho, que se trata de esto. Y acá están todos los que son los derechos al lado izquierdo y los que son los deberes de los pacientes al lado derecho. Estamos claros que tienen más derechos que deberes, pero esto por ley tiene que estar. El documento completo está en Canvas para que lo miren, porque como les digo, me parece mucho que tenemos un ebook al respecto. Ahora, cuando se hizo esta ley, ustedes saben que primero salen las leyes y luego rellenan muchas veces con algunos decretos como para especificar alguna parte de la ley que pudiese haber quedado poco clara. Y la ley tenía un detallito que decía que se necesita documentos de consentimientos informados por escritos y firmados para todo procedimiento invasivo, ¿ya? Y resulta que, bajo las definiciones de procedimientos invasivos, nosotros ¿qué hacemos cuando atendemos un paciente? ¿Qué es lo primero que hace después que le hizo la anamnesis a su paciente? Se sienta y ¿qué le dice a su paciente? Abra la boca, ¿no es cierto? Abra la boca y lo que hacemos es meter a la boca un espejito, una sonda de caries o una sonda periodontal y eso se consideraba como invasivo. Entonces era como, ya, pero a ver, consentimiento informado por escrito y firmado para eso. Así que tuvieron que darle una vuelta al asunto y salió este decreto, ¿no es cierto?, que está en relación al consentimiento informado y que define, entre otras cosas, que se considera un procedimiento invasivo, ¿no? Y ahí se menciona, tienen que ver, tienen que leérselo igual, pero ahí se menciona que tiene que ser una acción clínica que necesite, que pueda generar dolor, que necesite alguna técnica séptica, anestésica, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya se va acotando un poco más qué es lo que realmente necesita un consentimiento por escrito. Acuérdense, chicos, y esto es súper importante, es distinto hablar de consentimiento informado y de consentimiento informado por escrito. El consentimiento informado es un proceso que nosotros estamos llevando a cabo cada sesión con un paciente, ¿no? Es un proceso que bajo en algunas circunstancias culmina con un consentimiento por escrito, si es que cumplen con los requerimientos, digamos, de la ley para necesitar por ser por escrito, puede culminar así, pero el consentimiento informado como tal es un proceso que está cada vez que nosotros vamos viendo a nuestros pacientes y les vamos diciendo, vamos a hacer esto, sí o no, sí, ok, vamos a hacer esto, ¿está de acuerdo? Sí, ok. Y eso vamos avanzando en el tiempo en el tratamiento con el paciente en conjunto con él, ¿ya? Antiguamente no, antiguamente las personas casi que no le preguntaban nada y los atendían. Ya, abra la boca y ¿qué fue? Pero como eso cambió, esto es lo que está pasando, ¿ya? Pero no confundan el documento con el proceso. Ahora, ¿qué se necesita para poder ejercer? Para poder ejercer, como primera cosa, necesitamos estar titulados, necesitamos el título profesional. Luego vamos a necesitar una iniciación de actividades. Vamos a ver qué tipo de ejercicio vamos a ejercer, ¿no es cierto? Podemos trabajar en el servicio privado, mixto o funcionario.
Acá vamos a hablar un poco de lo que es la publicidad también, la promoción, publicidad propaganda, los honorarios, los aranceles, algunos aspectos previsionales y tributación que los van a ver más en detalle. Yo solamente los voy a mencionar con el doctor Rueda en una clase posterior. ¿Ya? Y donde están los registros de profesionales es en la superintendencia. La superintendencia de salud es la que tiene el registro de profesionales. El título profesional, ya habíamos dicho que de acuerdo al Código Sanitario tiene que estar otorgado por la Universidad de Chile o por una universidad reconocida. ¿Ya? Tiene que estar debidamente acreditada por la Corporación Nacional de Acreditación, etcétera. Este es el requisito fundamental para ejercer, este es el desde, ¿ya? Luego están las especialidades, podríamos mencionarlas acá. La ley de especialidades en Chile todavía no existe una ley de especialidades. Entonces, las especialidades sí se pueden obtener por distintos medios. No sé si ustedes lo habrán visto esto en otro ramo, pero se pueden obtener por distintos medios. Pueden estudiar una especialidad, ¿no es cierto? Pero también pudiese ser o que la hayan estudiado afuera o que lleven un montón de tiempo trabajando en esa área y el CONASEO en odontología y el CONASEM en la parte médica son los encargados de evaluar los antecedentes de una persona para ver si eventualmente se le pudiese otorgar esta especialidad sin que la hubiesen estudiado propiamente tal. Esto generalmente pasaba con especialidades que no había dónde estudiarlas, ¿ya? Por ejemplo, la odontología forense, la odontología legal, hasta hace muy poco en Chile no podía estudiarse, con lo cual había que estudiarla afuera. Yo la estudié afuera, el doctor Rueda estudió afuera. Entonces, lo que nosotros tuvimos que hacer, ¿qué fue? Tener todos nuestros papelitos, nuestros antecedentes, ¿no es cierto? Cantidad de años que se habían trabajado en el área, cosas que se habían hecho. El CONASEO analiza todo eso y dice ya, sí, ok, estamos de acuerdo, en el fondo le reconocemos su especialidad, le reconocemos como que tiene el expertise, ¿ya? Pero la ley de especialidades como tal, a la hora de hablar de responsabilidad profesional, no existe, o sea... No es obligatorio tener una especialidad odontológica para poder realizar algunas acciones propias de esa especialidad. ¿Ya? ¿Se está trabajando en eso? No sé para cuándo vaya a salir, porque sé que sí se ha trabajado en eso bastante en los últimos años. Eh, pero todavía no es como, acuérdense que para que esté vigente tiene que haber sido publicada, puesta en el diario oficial, etcétera, y de ahí en más uno dice, ok, se da por sabido y esta ley está vigente. Entonces nosotros como odontólogos, una vez salidos de la universidad, podemos, por ejemplo, hacer endodoncias de molares, ¿no es cierto? ¿Puede usted hacer una endodoncia de molar? No, mejor aún, ¿ustedes hacen endodoncias de molares en endodoncia en la universidad? Profe, yo creo que se puede, pero no se debe porque no están las capacidades. ¿Se fijan que ahí hay un tema? Ahí hay un tema, porque por ley usted puede. Usted es cirujano dentista y usted puede. Entonces ahí donde regula uno. Volvamos a la parte de la ética, volvamos a la autorregulación, ¿no es cierto? Y a la ética y otras cosas. Entonces dice ya, yo la verdad es que en la U hice endodoncias en piezas anteriores hasta premolares. Ok. Molares. ¿Podría ser? Sí, sí puedo hacer. Pueden hacerlo, pero ahí es donde ustedes tienen que tener la capacidad de evaluar si realmente son capaces o si se van a meter en un atado, si se van a meter ahí en camisa de siete varas por meterse a hacer cosas que no han hecho antes, que no han estudiado, ¿no? Ojo, tienen que estar siempre atentos, atentas y atentos a las leyes, porque si en algún momento salen las leyes de especialidad, se promulgan estas leyes, van a tener que ir a mirar cuáles son los límites que les está poniendo para ejercer, porque en este momento a lo mejor no hay problema, pero si la ley de especialidades se aprueba y el día de mañana la ley va a decir que las endodoncias de molares son resortes.
Doctora, Diga. se cayó. Se le escuchó hasta resorte. Ah. Fue un glitch del internet. Sí, no, que en el fondo tienen que estar atentos de qué es lo que vayan a hacer, de si sale alguna ley nueva o no, ¿no es cierto? Si se promulga esta ley de especialidades, que probablemente se vaya a promulgar cuando ustedes ya estén trabajando, porque eso puede determinar que algunas cosas van a ser resorte de especialidad y ya no las van a poder hacer ustedes si es que no cuentan con esa especialidad. Entonces es bueno que estén pendientes de lo que pasa al respecto. Hasta ahora, nada, pero en el futuro sí va a aparecer, ¿ya? Entonces tienen que estar atentos. Doctora, no entendí qué hacía el CONASEO. ¿Qué hace? El CONASEO es la Corporación Nacional de Acreditación de Especialidades Odontológicas. Entonces, hay algunas circunstancias en las cuales usted, por ejemplo, las personas que estudiamos fuera odontología legal, que nos especializamos afuera, o que de hecho no se especializaron, pero trabajaron muchísimos años haciendo eso en un país en donde no había otra manera de estudiarla tampoco, eh, puedes presentar los antecedentes y el CONASEO evalúa si tus antecedentes están, cumplen, digamos, con los requerimientos, están como al nivel necesario para acreditarte tu especialidad, aunque no la hayas estudiado formalmente en el país. Oh, ya comprendo. ¿Te fijas? Porque hay algunas cosas, por ejemplo, el caso nuestro es como el clásico, porque no había cómo estudiarlo, no existía la especialidad, punto. ¿Ya? La odontología legal se empezó a desarrollar como de a poco. A propósito, ustedes se acordarán del caso de la alegación alemana, pero finalmente fue el doctor Choca, el doctor Luis Choca, que trabajó en la universidad, que hizo clases, que fue mi primer jefe, digamos, y el que logró que se desarrollara mucho en el país, ¿ya? A partir de una identificación, él fue uno de los grandes personajes, digamos, al respecto. Em, y resulta que si llevaba 20 años haciéndolo, está descrita como especialidad, o sea, no es una cosa que se haya inventado, está descrito como una especialidad odontológica, y si llevaba 20 años haciéndole el caballero, él presentó sus antecedentes y ya, ¿te fijas? No había dónde estudiarla. Y ha pasado con otras especialidades también. En su época ha pasado con otras especialidades también. En medicina, no sé, Edgar, ahí ayúdame si es que tú sabes, porque la verdad es que yo no lo tengo tan claro, pero yo sé que podías sacar especialidad o bien estudiándola, o bien si cumplías con algunos requerimientos como, no sé, pues, onda, si querías ser traumatólogo y llevaba 5 años trabajando en el hospital, en el servicio de traumatología, y habías cumplido con, yo qué sé, habías hecho no sé cuántas reducciones, no sé cuántos tratamientos, No, etcétera. hoy por hoy las especialidades se exigen con beca, como se denomina aquí cuando estudia uno. Te Porque pongo yo el ejemplo del antiguamente forense. había El más de forense una vía. antiguo, al forense antiguo se hizo por experiencia, porque no existían las becas. Sí, claro. Por ejemplo, ¿sí? Hoy por hoy la Universidad de Chile tiene la beca en medicina forense, que Hoy día sí, pues, hoy en día prepara a los sí. tanatólogos, ¿sí? Da lo mismo a las otras especialidades. Con la medicina es un poco más diferente. O sea, si tú, a ver, tú puedes hacer reducciones, por ejemplo, como médico, el ejemplo que pone la doctora, tú puedes hacer reducciones de fracturas sin necesidad de intervenir, sin entrar a abrir el cuerpo. Cuando ya tienes que abrir el cuerpo y hacer alguna situación de esa, ya tienes que tener o al curso, diplomado, algo que te acredite para que puedas intervenir un hueso directamente desde adentro. No es más, no es como tal la experiencia, digamos nosotros, o sea, un rehabilitador, alguien que lo estudió en la universidad, pero se dedica a hacer eso, una rehabilitación, por ejemplo, de prótesis, un protesista, no va a necesitar yo supongo, una acreditación tan grande, a diferencia de un implantólogo que sí ya requiere un estudio Claro. específico porque tienes que intervenir el cuerpo Ah, en la parte interna. comprendo. Mm, comprendo. Gracias, profe. Sí. Mira, eso es lo mismo que pasa, por ejemplo, las únicas personas que están autorizadas
para utilizar agujas son los médicos, los odontólogos y las enfermeras. Nadie más puede poner una inyección o sacar sangre. ¿Y los veterinarios no? Bueno, los veterinarios obviamente, pero te estaba hablando con lo relación al humano. El Ah, veterinario obviamente, sí, ya. pero en relación al humano son solo esas tres personas. Nadie más puede hacerlo legalmente. Ya, comprendo. Gracias. Y acá, volviendo a lo que estábamos conversando un poco, está dentro de lo que son las atribuciones y las capacidades de nosotros como odontólogos, como odontólogas, es que nosotros podemos prescribir y almacenar medicamentos, ¿ya? Las matronas, por ejemplo, los matrones pueden prescribir algunas cosas, solo algunas, con límites, nosotros no, mientras sea algo que estemos ocupando para el tratamiento de nuestros pacientes, ¿verdad? Nosotros podemos dar certificaciones, podemos dar varios tipos de certificaciones y una de esas muy importantes son las licencias médicas. Las licencias médicas eh, son documentos legales, ¿no? De supervigilancia y actividades de colaboración. Nosotros tenemos personal bajo supervigilancia, ¿no? Nuestras asistentes, etcétera, están bajo supervigilancia nuestra y somos capaces de realizar el acto médico, que era lo que habíamos mencionado inicialmente, de diagnosticar, pronosticar y tratar pacientes. ¿Ya? Respecto de lo que es la iniciación de actividades, aquí no le voy a hacer muchos spoilers al doctor, porque el doctor yo sé que habla después de esto en otra clase, pero respecto de la iniciación de actividades, se supone que esto es una declaración jurada formalizada ante el Servicio de Impuestos Internos para poder comenzar a ganar plata, a comenzar cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de labor que produzca rentas grabadas, o sea, que nos dé algún ingreso. Y esto se tiene que hacer dentro de los 2 meses siguientes a que empiecen estas actividades. Hay mucha gente, no sé si alguno de ustedes ya hizo iniciación de actividades por algún motivo, porque haya trabajado en un verano de repente algo. Más de alguno tiene que tener por ahí la iniciación de actividades hecha, ¿ya? Esto se efectúa en el Servicio de Impuestos Internos de su comuna, puede ser por internet, presencial. No sé si todavía está la cosa esa de que sí, puede hacerlo por internet con una clave, pero la clave te la daban presencial, o sea, tenías que ir igual. No sé si lo han cambiado. ¿Ya? Luego también te tienes que pagar patente municipal. Si vas a tener una consulta propia, vas a tener que pagar una patente municipal en la comuna de nuestra consulta. Y con una basta. ¿Ya? Tienes que tener autorización de sanitaria, o sea, cumplir con todos los protocolos del MinSal, la consulta tiene que haber pasado por la inspección y tiene que tener el visto bueno y no estar impedido de ejercer legalmente. Ahora, el tipo de ejercicio, hay varios tipos de ejercicios. Dijimos que estaba el privado, que también se conoce como particular o liberal, en el cual yo fijo el sitio, mis aranceles y mis horarios. ¿Ah? O sea, yo tengo mi consulta, yo digo que yo voy a trabajar en esta consulta, voy a cobrar tanto y estos son los horarios en los que yo voy a trabajar, cosa mía. Luego está el ejercicio funcionario, ¿no es cierto? Es decir, contratado, dependiente de un empleador estatal, fiscal, etcétera. Aquí yo no tengo que pagar patente ni hacer boletas, porque en el fondo estoy con un sueldo, ¿ya? Y también mixto. Mire, el mixto es la combinación de los anteriores y es lo que nosotros más frecuentemente estamos haciendo hoy en día, ¿ya? En general, la mayoría de sus colegas lo que van a hacer es que si se consiguieron por ahí una pega en un consultorio, por ejemplo, están contratados o en un hospital contratados, pero después van a ir a hacer la consulta y van a andar para acá y para allá. ¿Ya? Entonces, generalmente la mayor parte de las personas están en ejercicio de tipo mixto. Respecto de lo que es la publicidad y la propaganda, no hay discusión ética al respecto, ¿no es cierto? Pero sí está estipulado en el artículo 303 del Código Penal, ¿cierto? Y el 53 del Código Sanitario, los temas de publicidad engañosa, ¿ya? En el fondo no hay otra
no hay como la parte de la tuición ética al respecto, pero sí está establecido en algunos artículos qué es lo que se considera por publicidad engañosa, porque de repente uno encuentra cada cosa. Y acuérdense que desde el punto de vista de la ley, nosotros tenemos obligación de medios, todavía no de resultados, excepto cuando son cosas muy particulares, estéticas. Em, pero de todas maneras uno no debería, no sé si han visto de repente esas publicidades que te prometen, pero el oro y el moro, que tú dices, ya, ¿y esto lo va a hacer cómo? Así, no sé, vamos a hacer una ortodoncia super flash y lo vamos a tener listo en nada. Y tú dices, oye, pero a ver, la ortodoncia igual se demora más tiempo. ¿Cuáles son las posibilidades de que resulte si lo hacen tan rápido? ¿Te fijan? O promociones de repente extrañas. Entonces, hay cosas que uno de repente ve y dice, ajá, ok. Respecto de los honorarios y los aranceles en general, pues se pueden definir como una tarifa oficial, ¿ya? Que determina lo que se ha de pagar por alguna acción, un valor preestablecido por nuestras prestaciones. Mientras que los honorarios significan estipendio de honor desde la antigüedad y que era lo que se utilizaba en la profesión liberal. Por un tiempo, antes de que el Colegio de Dentistas perdiera en el fondo sus atribuciones, después de los del año 80, 81 me parece que fue, el Colegio de Dentistas tenía el famosísimo arancel del Colegio de Dentistas. ¿Les suena a ustedes? No sé si todavía se utiliza para propaganda eso. No, no, no. La UCO la última vez se quedó en 13.000 pesos, eso fue como 12 años. ¿Cómo? Se quedó como en 13.000 pesos y eso fue hace como 12 años. Ya ni para propaganda se usa, ya ni se nombra el UCO. Ya no se usa. Por mucho tiempo sí se usó. Porque el arancel antes estaba fijado por el Colegio de Dentistas. El Colegio de Dentistas fijaba los valores y decía, mira, se cobra X, Y, Z por los tratamientos. Luego, el colegio perdió bastantes atribuciones por una ley y este arancel quedó como medio de adorno. Entonces, lo que la gente empezó a hacer es que decía, le cobramos al 50% del arancel del colegio de dentistas y empezaban a jugar un poco con eso porque el arancel no tenía ninguna obligatoriedad, nada, estaba ahí como de bonito. Em, y los honorarios en realidad es lo que uno cobra, digamos, en lo que es la profesión privada. Actualmente la verdad es que el mercado el que está regulando, es el mismo mercado el que regula los valores, ¿no? Desde los El aspectos, mercado y la competencia. el mercado y oferta y demanda. La competencia, sí. Oferta y demanda. Y estamos bastante perjudicados. Desde los aspectos previsionales, esto también lo va a conversar el doctor en su clase, así que solamente lo voy a mencionar. Está el tema de lo que es la seguridad social del profesional, ¿cierto? Protección de salud, la jubilación, lo que está relacionado con el tipo de ejercicio. Está el tema de las AFP, ¿no es cierto? El fondo que es el Fondo de Administración de Previsionales y las ISAPRES, FONASA, ¿no es cierto? Esto lo va a ver el doctor un poquitito en su otra clase. Y esto también. Respecto de la tributación, dijimos que toda persona que recibe un sueldo, toda persona natural o jurídica, acuérdense, la persona natural es usted solito, la persona jurídica es usted representando una empresa, tienen que pagar impuestos por las rentas que obtengan. Esto va por tramos. Están los de primera categoría, los de segunda categoría, el impuesto global complementario, ¿no? Esto yo no se los voy a, no les voy a insistir mucho en esto. Lo vieron en gestión, por cierto, se los pasaron un poco en gestión, Sí, súper. Sí, eso mismo pensé, que se lo iban a pasar ahí también un poco, ¿ya? Pero está el tema de que nosotros tenemos que pagar impuestos. En Chile la verdad es que son bastante bajos en general, en otros países son bastante altos. En Alemania anduve curioseando y pagan hasta el 42% de sus ingresos en impuestos. Ahora, ejercicio ilegal. Siempre, siempre en toda la vida ha habido ejercicio ilegal, ¿ya? Desde que el mundo es mundo,
Ha habido ejercicio ilegal. Y hay varias causas. Históricamente, ustedes ya lo saben, estaba lo formal y lo informal siempre. Piensen que en la antigüedad, en la Edad Media, por ejemplo, tenían lo formal em, unido al tema eclesiástico, ¿no es cierto? La iglesia, por ahí tenían los documentos, había algo de ejercicio de medicina, pero también tenían los charlatanes, pues, que andaban de lado y lado y que ofrecían pociones mágicas y sacaban dientes y hacían cosas. Entonces, históricamente siempre ha existido esta formalidad e informalidad en todas las profesiones y la salud y la odontología no es menos formativas, también hay motivos formativos de causa de ejercicio ilegal. A veces hay un exceso de personal entrenado que está asumiendo funciones que no le corresponden. Y nosotros mismos también a veces podemos caer en fomentar esto cuando delegamos algunas cosas en nuestras asistentes, ¿no es cierto?, que no deberían estar haciendo ellas. ¿Ya? Ojo con eso. Pero de repente entonces hay personal que asume funciones que no le corresponden. Em, Piensen en la gente que hace prótesis, por ejemplo, laboratoristas dentales que de repente se ponen a hacer prótesis por cuenta propia, ¿no? No sé si han visto que de repente están las ferias, uno encuentra prótesis en venta. Qué terrible, ¿no? Razones económicas, esto actualmente yo encuentro que ha perdido un poco de validez porque si bien antiguamente los odontólogos ganaban decente, hoy en día la verdad es que está difícil, ya no es tan bien remunerado como antiguamente, porque antiguamente sí, una de las causas de ejercicio ilegal era que, oye, pero si se paga bien, entonces démosle nomás y vendamos la prótesis aunque no hayamos terminado la carrera, aunque. ¿Ya? Razones sociales, porque naturalmente hay estratos socioeconómicos más bajos, en los cuales a lo mejor no tienen el mismo acceso a estos profesionales y la educación falla, con lo cual hay gente que vende descriteriadamente prótesis en la feria, pero hay gente que no tiene la educación que las compra, ¿te fijan? Y ese es otro motivo por el cual en el fondo aparece esto del ejercicio ilegal. ¿Ya? Hay razones éticas, cuando la ética se hace los locos frente al intrusismo, no se pronuncian, no dicen nada. Motivos legales como que los procesos judiciales son bastante largos, las penas de repente son bastante bajas, hay falta de fiscalización, con lo cual, como no hay tanta fiscalización, dicen, démosle nomás. Y también hay algunos motivos psíquicos, porque hay personas que son dentistas frustrados, que querían ser odontólogos pero no pudieron y finalmente estamos hablando de personas con alguna alteración, digamos, psíquica, y se metieron a hacerlo igual, ¿ya? En, eh, en, en la Chile me parece mucho. Hace varios años se dieron cuenta que había un estudiante en medicina que iba a todas las clases y daba las pruebas y todo, pero no estaba inscrito, nunca había entrado, nada. Él iba de oyente, se colaba nomás. ¿Ya? Nunca iba a sacar un título de ese modo, digamos, pero iba, escuchaba de repente hasta parece que alguna vez hizo una prueba y lo cacharon. Em, y claramente, no, es que siempre quiso estudiar medicina, qué sé yo, ve tú a saber lo que hacía con lo que aprendía así en clase, ¿no? Eso también ha existido siempre. Y acá algunas cosas al respecto, algunas como noticias de repente que uno encuentra por aquí y por allá. Al principio de año, acuérdense que buscamos noticias y pillamos otras. Em, pero acá, por ejemplo, hay alguien, aquí decía, en lo que respecta a Torres, está efectuando la práctica profesional teniendo como estudio un curso por correspondencia de mecánica dental en el Professional Schools de los Estados Unidos. ¿Ya? O sea, un curso por correspondencia. Clínicas clandestinas, ¿no es cierto? Y acá otro, Benavides ejercía libremente la profesión careciendo de título profesional competente, sin la autorización legal para ejercerlo, dijo el policía. Trabajaba haciendo prótesis, obturaciones dentales, tapaduras. Confesó que la profesión la adquirió por herencia, porque su abuelo y su padre habían hecho lo mismo. ¿Ya? Entonces heredó la profesión, ¿no? Lo había visto cómo se hacía toda la vida eh, y siguió en la misma. Entonces esas cosas pasan.
¿ya? Em, a ver, espérenme un poquitito. Ya. Y han habido casos en la actualidad, ¿no es cierto?, de dentistas falsos también. Ya en Concepción por ahí apareció uno que ejercía ilegalmente la profesión y causó lesiones graves, con lo cual ahí lo agarraron, digamos, y lo metieron preso. ¿Ya? Falso dentista. Eh, que tenía un certificado fraudulento. ¿Ya? Incluso se colegió con ese certificado. ¿Ya? Entonces, a él, por ejemplo, sí le imputaron los delitos de ejercicio ilegal de la profesión y también uso malicioso de instrumentos públicos reiterados. Ahora, respecto a lo que es el secreto médico es sumamente importante. Acuérdense que romper el secreto médico es delito. Ya no es una falta como la omisión de denuncia, sino que ya es un delito más gordo que romper el secreto. Hay ciertas profesiones que tienen como la obligación, digamos, de no transmitir a terceros los hechos que han conocido a raíz de asuntos laborales. ¿Qué profesiones son esas? A ver quién sabe. Profesión oficio, con secreto profesional. Yo creo que los psiquiatras, por ejemplo, Los médicos en general, ¿no es cierto? Claro, no pueden llegar y andarle contando a los terceros. A terceros. Nosotros, los odontólogos, ¿y qué más? ¿Qué más se les ocurre? Fuera del área de salud, por ejemplo, secreto los profesional. abogados, Los abogados, pues, los abogados no pueden decir nada. Ellos están obligados a quedarse a morir pollo con lo que le dicen sus clientes. ¿Ah? Y los otros que no pueden decir nada, que tienen que morir pollo, son los curas, las confesiones. ¿Te fijan? Son derechos de las personas. Y en nuestro caso, secreto médico, es derechos del paciente. ¿Ya? Y está estipulado en la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, está en varias partes. Este del profesional aquí está obligado a respetarlo de forma absoluta, porque es un derecho natural, es un derecho de la persona. Y hay que guardar reserva de todos los hechos conocidos durante el ejercicio e incluso reservarse el nombre del paciente. Es decir, cada vez que nosotros llegamos y andamos copuchanteando entre nosotros, oye, el paciente que me tocó hoy día, fíjate que bla, 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 no, mal. Secreto médico. ¿Ya? Uno no debería exponer los hechos, digamos, lo que sabemos de un paciente. De repente hay cosas que uno ve en televisión, no sé si de repente yo lo he visto, no me acuerdo el detalle, pero me acuerdo de alguien que aparecía en televisión y era como, uy, sí, sí, esas carillas se las hizo fulanito que me contó que no sé qué, porque le habían unas carillas dentales. No, po, ese tipo de cosas no se pueden andar contando. ¿Ya? Y no se pueden andar contando más allá de la ética porque de verdad va en contra de la ley. Si ustedes llaman, por ejemplo, actualmente, ustedes quieren saber de alguien que está hospitalizado y llaman, no les van a dar la información o no deberían dársela, porque resulta que la información del paciente es del paciente, ¿ya? A menos que haya alguien autorizado de por medio por ahí, específicamente autorizado para saber del estado de un paciente. No se lo van a decir a cualquier persona, ¿ya? Y eso es por ley. Y hay algunas circunstancias, naturalmente, bajo las cuales sí se puede romper el secreto médico, pero son bastante particulares. El respaldo de este secreto médico, primero, como les decía, tiene un respaldo ético, que está en el juramento hipocrático, está estipulado que uno no debiese romper el secreto médico y en tratados internacionales también. Pero también está el respaldo legal. Está el Código Penal en el artículo 247, el Código Procesal Penal en el 201, el Código Sanitario en el 134, el Estatuto Administrativo, la Ley de Deberes y Derechos del Paciente. ¿Se fijan? O sea, hay un montón de respaldo penal para no estar transmitiendo lo que sabemos de un paciente. Como les digo, esto es un delito. El romper el secreto médico es un delito y la pena estipulada, en teoría, es de reclusión menor en el grado mínimo a medio y una multa. Es decir, puede ir desde los 61 días a los 3 años de cárcel, eventualmente.
Mientras que la omisión de denuncia es una falta, ¿ya? Las penas de las faltas son multas. Pero en algunos casos particulares, la ley sí obliga a romperlo y sanciona el no hacerlo, ¿ya? Entonces, por norma, nosotros tenemos que quedarnos calladitos, los vemos más bonitos, ¿ya? Pero hay algunos casos en que la ley dice no. Cuando pasa esto, esto y esto, ustedes sí tienen la obligación de denunciar. ¿Cuándo lo tienen que romper? Por ejemplo, a petición de la autoridad judicial, si les llega una orden de que tienen que entregar una ficha clínica, por ejemplo, con toda la información del paciente, ok, con una orden judicial esa ficha se entrega. Entre colegas, sí se puede romper el secreto siempre y cuando el fin de romper el secreto sea darle una mejor atención al paciente. ¿Ya? Porque puede tener una interconsulta, ¿no es cierto? Preguntarle a un colega, oye, sabes que tengo un caso aquí y acá, ¿qué harías tú? Uno puede discutir un caso con colegas y en ese caso sí, no habría problema. También, si somos víctimas de una querella, para resguardar nuestro honor, es decir, si nos demandan, nosotros en un juicio sí podemos romper el secreto médico y en el fondo exponer lo que nosotros hicimos, porque acá nos estamos defendiendo, ¿ya? Estamos defendiéndonos de lo que se nos están acusando. Y también si tenemos información de hechos delictuales que obliguen denuncia. En ese caso, nosotros también tenemos la obligación de hacer la denuncia. ¿Y cuáles son esos casos? Por ejemplo, cuando hay una muerte sospechosa, violenta o provocada, cuando hay lesiones corporales que indican maltrato, cuando hay enfermedades de notificación obligatoria, ¿ya? Y algunos otros, pero esos son como los más clásicos, ¿ya? Entonces, cuando pasa alguna de estas cosas, nosotros estamos obligados a denunciar y si podemos romper este secreto médico. Y por último, me parece que esto ya estamos terminando casi. ¿Les quedan dudas con lo del secreto médico, no? Porque no es un caso, no es un tema menor. ¿Qué pasa cuando usted atiende a un paciente y le saca fotos a su paciente para exponer un caso clínico? ¿Eso es legalmente ok? ¿Correcto? ¿Permitido? ¿No permitido? ¿De qué dependería? ¿A quién se le ocurre? Solange dice firma de consentimiento, interrogado. Ujú. Si, si usted no tiene consentimiento del paciente, usted no puede, ¿ya? Ahora, en la universidad ustedes saben, por ejemplo, que la clínica es una clínica universitaria, ¿no es cierto? O sea, los pacientes ahí están firmando un consentimiento que dice que pueden ocupar sus casos para esto, lo otro, lo demás allá. O sea, los pacientes les están informando de lo que se puede hacer con la información que tienen de ellos, ¿ya? Además del consentimiento de lo que se les va a hacer, dependiendo de lo que esto sea. ¿No? Pero sin consentimiento de la persona, uno no puede utilizar esas fotos para congresos, para nada. La persona tiene que estar al tanto y haber aceptado y firmado un consentimiento, ¿ya? Si no, no se puede. Hay una buena en que, por ejemplo, hay uno que siempre me ha complicado la existencia. ¿Qué pasa si atendemos a un paciente? Eso se los voy a dejar de tarea. ¿Qué pasa si atendemos a un paciente y vemos que ese paciente presenta todos los signos y síntomas de un sarcoma de Kaposi? ¿Qué hacemos nosotros con ese paciente? ¿Quién sabe? ¿Qué anda más?
Nosotros se las vamos a poner, son como tipo preguntas de prueba. O más difícil todavía, vemos eso y el paciente nos dice, chuta, sí, ¿sabe qué, doctora? La verdad es que sí, estoy con un diagnóstico de VIH, bla, 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 pero por favor no le vaya a decir a mi pareja porque no le he contado, como para que le den una vuelta, ¿no? Eso me gustaría que lo discutieran, lo investigaran, lo podemos conversar la próxima semana, ¿ya? Respecto de lo que son las agrupaciones médicas, profesionales de la salud, tenemos sociedades científicas, por ejemplo, la FESODET, Federación de Sociedades de Especialidad en Chile, la Sociedad Chilena de Endodoncia, de Periodoncia, de Odontología Legal, están los colegios profesionales, colegios de dentistas, hay agrupaciones internacionales, ¿no es cierto? La FDI, la ADA, la ADI, etcétera, ¿ya? Y estas cumplen con distintas funciones. El colegio de dentistas, en general, está a cargo de lo que es el profesionamiento profesional, ¿no es cierto? La protección económica y social a través de estas tarifas, digamos, que tenían antiguamente, y también supervigilancia de la profesión de dentista. Pero en 1981 apareció este decreto en que los colegios, por ejemplo, los colegios profesionales, dejaron de ser instituciones de derecho público. Antes era obligatorio estar afiliado al colegio, colegiarse. Hoy en día no es obligatorio, ¿ya? No llevan registro de los profesionales, la superintendencia es la que tiene, no pueden fijar los honorarios mínimos y perdieron la tuición ética, ¿ya? Con lo cual quedaron un poquitito de adorno. Eh, Dependiendo de lo que hagan después en la vida, donde estén trabajando, etcétera, ustedes pueden escoger si colegiarse o no. A veces puede ser interesante porque tienen algún seguro de responsabilidad civil asociado, digamos, em, pero ya no es obligatorio, pueden evaluarlo, digamos, ustedes mismos, ¿no? Y esto era lo que tocaba ver hoy día. ¿Les queda alguna duda respecto de esto? ¿No? ¿No tienen ninguna? Todo clarísimo. ¿Ya? La próxima sesión, como les digo, nos tocaría una parte asincrónica y una sincrónica. Y ahí les voy a liberar la clase para que la puedan ver. Discutan el tema me parece, no sé si este año